Hola, hola, hola. De nuevo acá, Podocrónico, en una nueva presentación a ustedes. Profesor Alejandro les da la bienvenida, los saludo atentamente. Recuerdo que hace poquititos días tuvimos el Día Nacional del Podólogo, fiesta que se celebra en Chile, en América Latina, en algunas partes del mundo. Estamos muy contentos y muy felices de haber celebrado nuestro día. Bien, pues en esta nueva edición de Podocrónico vamos a responder unas preguntas que nos efectuó una alumna de una escuela de podología de Santiago. Esta alumna nos consulta: profesor Alejandro, quiero que me explique definitivamente qué es de cierto de las bandas con memoria molecular, si efectivamente son tan efectivas como dicen, si en realidad no, cómo se consiguen los materiales y de alguna manera yo poder quedar más tranquila respecto a esta técnica que me pasaron en clase, pero la verdad que no quedó muy claro. Bien, pues estimada alumna, vamos a tratar de responder. En realidad esta técnica de banda con memoria molecular es bastante antigua, por lo menos unos 10-12 años. Se desarrolló principalmente primero en España, después en Uruguay. En realidad se ha escrito poco, se usa mucho. Hay algunos colegas que sostienen que tiene muchos efectos, digamos, adversos, otros dicen que es muy efectiva, otros dicen que prefieren otra. Bueno, en realidad yo creo que la clínica dará la respuesta a cada uno de los colegas si efectivamente esta banda funciona o no funciona. Por mi parte, a mí solamente me corresponde responder la pregunta. Bien, la banda con memoria molecular, que la podemos identificar en varios libros con las siglas BMM, es una técnica de ortonixia. Nosotros cuando hablamos de una técnica de ortonixia, en realidad nos estamos refiriendo a que es una técnica que de alguna manera quiere corregir la forma de la uña, ¿cierto? Todos sabemos que la uña tiene una curvatura, 25, 30, 32 grados, ¿cierto? Y cuando exacerba esos márgenes, ¿cierto?, se transforma en una uña patológica. Si esos ángulos aumentan, por ejemplo, hablamos de uñas involutas en U, en I, en L, ¿cierto? Y así nos vamos moviendo, digamos, por los distintos tipos de patologías, ¿cierto?, que son las onicopatías. Bien, pues en realidad lo primero que habría que decir que como ortonixia, la primera función de la banda con memoria molecular, así como otras técnicas, es corregir la relación ónico-dactilar. Esa es la función principal de todas las ortonixias, llámese MLU, alambrado, banda con memoria molecular. Lo único que hacen es corregir la relación ónico-dactilar de la uña. En realidad hablar de relación ónico-dactilar es un término medio complicado porque hay fórmulas, hay maneras de calcularla, pero en el fondo, por verlo más fácilmente, es si la uña tiene una curvatura normal así y está exacerbada, se transforma en una uña involuta. Ahora, lo otro que hay que decir que estas uñas involutas son factores predisponentes a la onicocriptosis, ¿cierto? Si nosotros hablamos de la patología de la onicocriptosis, que es uña encarnada, distinguimos varios factores predisponentes a la uña encarnada. Factores predisponentes, acuérdense que la etiología de la uña encarnada o de onicocriptosis es traumática. Entonces, pero así como es traumática su etiología, tiene factores predisponentes. Y estos factores predisponentes van por, primero, y yo diría el más importante, que es la pérdida de la relación ónico-dactilar que estábamos explicando. También está el calzado antifisiológico, también está el trauma, está el alus extensus, un montón de otros factores predisponentes. Pero básicamente estas técnicas de ortonixia, como dijimos, corrigen la curvatura, o sea, tratan de corregir la relación ónico-dactilar. Otra cosa que podríamos decir inicialmente es que la técnica de banda memoria molecular, como técnica de ortonixia, no es para la onicocriptosis. Es un error pensar que un tratamiento para la onicocriptosis es una banda con memoria molecular, ¿cierto? Apegándonos bien a los términos, vamos a decir, ¿cierto?, que una
onicocriptosis, ¿cierto? Que es la injuria mecánica de la lámina unguial en los bordes periunguiales, ¿cierto? Se corrige, ¿cierto? Y su tratamiento es una técnica semiquirúrgica que se llama hemisectomía, ¿cierto? Que es cortar, digamos, la uña, la parte agresora, ¿cierto? La espícula agresora. Por lo tanto, la banda memórica molecular no es una técnica para solucionar la onicocriptosis. Eso está claro. Lo que hace la banda memórica molecular es corregir la relación ónico-dactilar alterada para evitar que se transforme en un factor predisponente. Ahora, entendiendo eso, muchas veces se puede aplicar antes de que se produzca un cuadro de onicocriptosis, o también se puede aplicar después que se produce el cuadro de onicocriptosis y efectuamos el tratamiento que ya describimos. Entonces, una vez que decidimos qué tipo de tiempo vamos a ocupar de esta técnica, digamos, los caminos que vamos a recorrer. Supongamos, como ejemplo, que la persona tuvo un cuadro de onicocriptosis, ¿cierto? Se efectuó un tratamiento, ¿cierto? Una hemisectomía, ¿cierto? Se retiró la espícula, pasó el tiempo prudente para que, digamos, recuperara la piel, qué sé yo, se surtiera ahí una cicatrización correcta, y después, tomando en cuenta que la uña crece más o menos entre 3 y 3,5 milímetros mensuales, ya adquirió, digamos, un nuevo tamaño, ¿cierto? La lámina. Pero sabemos que por la contextura que tiene, por esta pérdida de relación ónico-dactilar, se va nuevamente a producir una encriptación, un nuevo cuadro ónico. En ese caso nosotros decimos, ya, le vamos a aplicar una técnica de ortonixia, en este caso banda memoria molecular, para corregir y evitar que en el futuro se vuelva a producir un cuadro. Bien, pues, aclarados estos puntos básicos, vamos a decir que la banda con memoria molecular es una técnica en la cual se aplica por decir, un tipo de plástico, ¿cierto?, que tendría una memoria molecular. Es medio complicado, pero vamos a suponer. Supongamos que esto es un cuerpo que está estirado, ¿cierto? Yo podría decir, en teoría, que esto tiene cero memoria molecular porque está ahí, o puede tener mucha memoria molecular. ¿Por qué? Porque si yo a esto le aplico una fuerza, ¿cierto? Una fuerza ahí, esto se va a doblar. O pues, sí, se puede doblar así, o se puede doblar así, perdonando, digamos, al lado que fuera. En el fondo es, si yo aplico fuerza, se dobla. Pero como tiene memoria molecular, ¿cierto? Este cuerpo tiende a volver a su posición normal, que sería esa, ¿cierto? Entonces, ese sería, digamos, como el principio de usar estas bandas. En el fondo es, si la lámina la vemos que está así, 38, 40 grados, ¿cierto? Y está produciendo aquí algún tipo de incrustación, nosotros la vamos a calzar acá, y esa la vamos a unir ahí, la vamos a pegar, la vamos a adherir, y obviamente después, ¿cierto?, la lámina tendería a volver a su posición normal y de alguna manera estaría produciendo que la lámina, digamos, se enderezara, se abriera, recuperara su relación ónico-dactilar, ¿cierto? Hasta ahí la cosa está un poquito semiclara, pero esa es la idea. Ahora, vamos a dibujar, digamos, una uña así. Ya la clase pasada dije que no era muy bueno para el dibujo, pero para el caso da lo mismo. Ahí, tenemos una uña así, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a aplicar la banda memoria molecular? Generalmente nosotros la conocemos como que es una banda así, ¿cierto? Un poquito más derecha acá. Ahí, ¿cierto? Esa forma sería la banda, que en el fondo lo que estamos diciendo es que de alguna manera esto, al estar girado, va a volver a su posición normal y va a estar así. La primera pregunta que salta es de la génesis de esta banda es, primero, ¿esa es la forma correcta de aplicarla o no es la forma correcta de aplicarla? Porque alguien podría decir,
¿por qué no mejor la hago así? Que en el fondo va a tener más fuerza para estirarse, ¿correcto? O alguien podría decir, bueno, ¿y por qué no la pongo así mejor? Que también va a tener adherencia. Bueno, en realidad cuando desarrollaron esta técnica establecieron un modelo patrón y ese es el que se ha mantenido a través del tiempo. Pero sí es importante saber que sí uno puede de alguna manera modificar la forma de la banda, ¿cierto? Y va a depender qué es lo que quiero conseguir, ¿correcto? Porque por ejemplo si yo quiero levantar solamente de este lado y no de ese lado, tal vez aquí habría que poner poca presión y aquí habría que poner alta presión, ¿cierto? Entonces la banda va a tirar, pero va a estirar, como está más adherida en una mayor superficie, va a estirar más ese lado a lo que yo deseo. Yo sé que no me explico bien, pero ustedes yo creo que me están siguiendo, ¿cierto? Entonces, ese. Ahora, eso sería lo primero, digamos, por decir algo, la forma de la banda. ¿Cuál sería la forma? El segundo punto que podría yo considerar es el tamaño o el grosor de la banda. Cuando uno compra una banda en el mercado que la venden en unos sobrecitos, en realidad las tienen en forma estándar. Y si no están en forma estándar, están en formas laminares, cosa que tú mismo lo puedas cortar e ir adaptando a lo que más te interesa. Pero la verdad que no nos preocupamos del grosor, vale decir, el grosor. ¿Cuántos milímetros tiene de grosor? Obviamente, si la banda tiene más grosor y yo la doblo, va a tener más tensión. Entonces no es lo mismo tener una banda de un cierto grosor para ponérselo a una persona que tenga una lámina muy, ¿cierto?, gruesa, o a un niño o un adolescente que tiene la lámina más delgadita. Entonces sería el grosor de la banda. Allá sería otro punto de génesis que habría que considerar. Otro punto también súper interesante es el grosor también, como dijimos, de la lámina, ¿cierto? El grosor de la lámina, por decir, una persona adulta o una persona muy nutrida que a lo mejor tiene mayor cantidad de sulfuro en la composición de su uña, va a tener una uña muy gruesa. Por lo tanto, si está muy curvada, con mucha pérdida de relación con el dactilar, como dijimos, va a ser mucho más difícil estirarla, ¿cierto? Para que se pueda abrir, porque está más gruesa. Y si una persona está con un problema de nutrición y tiene la uña muy delgadita, obviamente va a ser mucho más fácil. Entonces, por lo tanto, el grosor de la uña también va a ser importante. Así podríamos seguir enumerando, pero eso ya sería materia de un curso, de una capacitación, digamos, que requeriría manejar otro tipo de cosas. Como esta es una consulta que se me está haciendo, yo diría que habría que considerar eso. Ahora, yéndome derechamente al asunto de la banda, que ella me pregunta qué son las bandas memoria molecular. Generalmente, yo diría que en el 99,9% de los casos, las bandas con memoria molecular son, ¿cierto?, son productos, ¿cierto?, son unos productos de plástico. Eso es lo primero que habría que decir, plástico. Ahora, entendiendo que plástico es un polímero industrial. También aquí habría que hacer el curso, o ustedes hagan el curso que tenga que ver con esto, que requiere importante, porque ahora los polímeros se están usando mucho en medicina, entonces los polímeros de uso médico son de gran espectro. Entonces es importante de repente manejar ciertos conceptos. Bueno, volviendo a la banda de memoria molecular, son polímeros industriales, en realidad son plásticos. Y hay muchos tipos de plástico. Yo les podría decir, sin temor a equivocarme, que casi el 90% de los plásticos que existen, de los polímeros industriales, ¿cierto?, tienen memoria molecular, todos. Ahora, dentro de estos polímeros industriales también hay que dejar establecido que pertenecen al grupo, porque los polímeros están divididos en diferentes tipos de grupos. Estos serían los termoplásticos, que es una familia bastante grande, ¿cierto? Por ejemplo,
polietileno, que en realidad uno lo identifica con las bolsas plásticas, es un termoplástico. El polipropileno, que ya también es muy de uso en la familia, en la casa, en los vehículos, qué sé yo, también es un plástico de la familia. Hay termorrígido, elastómero, qué sé yo. Como les decía, esto es un poquito más complicado. Pero así en general cualquier plástico industrial de la familia, los termoplásticos, me va a servir para tener una banda con memoria molecular. Cuando uno va a un negocio y compra una banda con memoria molecular, generalmente le dicen, esta es. Y uno no se detiene a pensar, oiga, pero ¿por qué lo que es? No, es secreto. O por último, esta es la que usan, esta es la que está certificada, esta es la que viene de afuera. En realidad, yo diría que ese tipo de explicación nos deja un poquito en el aire y en el fondo diríamos, o nos están ocultando algo o la verdad que no tienen ni idea de qué se trata. Pero ustedes pueden conseguirse bandas con memoria molecular, digamos, de cualquier tipo de plásticos, polímeros que sean de la familia de los termoplásticos. Por ejemplo, así se me ocurre, las cucharitas de esas que se usan cuando uno come helado, ¿cierto? Las cucharitas, el vasito de helado con esa cucharita, ese es un polipropileno de más o menos alta densidad, que si usted lo toma y lo dobla, se va a dar cuenta que lo puede doblar, pero tiene tendencia a hacer. Entonces es cosa de investigar. Yo me acuerdo cuando estudiaba, era muy difícil de conseguir y yo hice, bueno, por una deformación profesional de haber estudiado esta materia, digamos, en la universidad, empecé a investigar porque era muy difícil conseguirlo. Y descubrí, digamos, por ejemplo, antiguamente las barbas que se usaban en las camisas, una blanquita que se ponía para mantener los cuellos, eran ideales. Esas las empezamos porque esas antes se botaban, empezamos a investigar dónde estaban, fuimos a una fábrica y en realidad los que fabricaban las camisas las mandaban comprar a Argentina y nosotros compramos también, digamos, le compramos una partida y la repartimos entre los alumnos y de alguna manera tuvimos. Entonces, esa es la respuesta real, digamos. Usted con cualquier material termoplástico, ¿cierto?, puede hacer una banda con memoria molecular, lo corta a la medida que usted quiere, del grosor que usted quiere y usted elige. Siempre considerando esos 3 puntos que pusimos ahí, porque si uno pone un plástico que tiene mucha memoria molecular, ¿cierto?, o es muy gruesa o la lámina es muy delgada, puede producir una onicolisis y desprendimiento, digamos, por arrastre mecánico y ahí sería complicado. Eso. Ahora, ¿qué características deben tener estos plásticos? Son las características que en general todos los plásticos de uso médico tienen que tener, que no sean agresivos para la piel, ¿cierto?, que no hagan reacción alérgica. Para eso podemos cortar un trocito y dejarlo en la piel ahí con una cintita adhesiva unos 3-4 horas y ver si se produjo algún tipo de reacción, ¿cierto? También hay que ver si estos plásticos reaccionan con el sudor, ¿cierto?, con el sebo de la piel, con la transpiración, con el agua, 1000 cosas. Pero considerando todo ese tipo de cosas, digamos, nosotros podríamos usar ese tipo de material. La pregunta del millón, ¿sirve o no sirve? Sí, debería servir, porque el principio es el que se emplea en todas las técnicas de ortodoncia. Pero siempre y cuando considerando lo que yo dije, digamos, que no es llegar y poner cualquier banda a cualquier uña y con cualquier grado de curvatura, sino que hay que analizarlo. Lo ideal sería tener un durómetro, ¿cierto?, un caligrómetro para ver el grosor y a lo mejor alguien por ahí va a tener el tiempo, la oportunidad hasta de elaborar una tabla, ¿cierto?, que decir que la banda de, por decir algo, 2 milímetros de espesor sirve para personas de tanto peso, con tal grosor de la uña, con tal curvatura, ¿cierto? Entonces uno cuando ve a su paciente le hace el análisis, ¿cierto?, le mide el grosor de la uña, mide la curvatura de la uña, ¿cierto?, vea la composición, ¿cierto?, y ahí elige qué tipo de banda, de qué material y de qué tamaño es. Eso es lo que debemos llegar algún día. En este momento, lamentablemente, yo diría que estamos así como, somos muy básicos. En el fondo vamos y compramos la banda que nos dice. Se usa mucho eso de que, no, mira, esta es la que se usa, pero en realidad falta más desarrollo, más investigación. Como todo lo que pasa en nuestra formación, que de repente, digamos, actuamos más por instinto que por desarrollo científico. Espero haber de alguna manera respondido lo que nos hizo esta
alumna de la Escuela de Podología en Santiago, ¿cierto? Esperemos que le vaya muy bien. Eso, cualquier otro tipo de cosas más específico me lo puede consultar, por interno se lo responderé, o de alguna manera les pediría que hicieran algún curso que tuviese que ver un poquitito, digamos, con la parte física, la parte química, digamos, de estos materiales que se usan, ¿cierto? En realidad siempre hay que estar investigando y viendo, porque o si no, acuérdense que trabajamos con pacientes y podría ser peligroso. Para terminar, ¿se pueden usar en pacientes diabéticos? Sí, claro que se pueden usar en pacientes diabéticos siempre y cuando se conserven los principios de la técnica. Aquí no hemos hablado de la técnica, cómo se coloca, cómo se, digamos, fija, porque eso me imagino yo que un poco más mecánico lo enseñan en la escuela. Pero también les enseñan en la escuela cuáles son las condiciones que tienen que cumplir. Bien, pues, espero haber resuelto esa consulta. Hay otra pregunta que me hizo una alumna que me dijo que por favor se la contestara porque tenía un problema con un examen que le hicieron y no le quedó claro. Y ella me pregunta definitivamente que le explique cuál es la causa o la etiología de la onicogrifosis infantil. ¿Cierto? Nosotros cuando estudiamos las patologías, las onicopatologías, digamos que son enfermedades o alteraciones en las uñas, tenemos un capítulo especial que hablamos de la onicogrifosis. En general la onicogrifosis todo el mundo la define, ¿cierto? Como que es una lámina que ha adquirido una forma de un cuerno, una hipertrofia de la lámina unguial, ¿cierto? Y generalmente esas onicogrifosis se producen generalmente en los abuelitos, en la gente que está postrada, en los asilos, qué sé yo, ¿cierto? Se nota mucho porque es una lámina. Para cortarla se usa la fresa lenteja, todo el mundo sabe eso, cómo se pulen, cómo se cortan, y se le da solución. Ahora, lo importante de esta onicogrifosis es indicar que la causa de la onicogrifosis en general es trauma, pero un trauma específico en la matriz, o sucesivos traumas en la matriz, ¿cierto? Eso está claro. Y lo otro, que son concomitantes con hongos, o sea, todas las onicogrifosis, el 100% de la onicogrifosis son concomitantes con hongos, o sea, están parasitadas por hongos. Bueno, la pregunta de ella era por la onicogrifosis infantil. Efectivamente, también la onicogrifosis infantil responde al mismo cuadro, ¿cierto? Es una uñita que crece en forma de cuerno, que generalmente los bebés nacen así, ¿cierto? Y eso, digamos, afecta hasta los 2-3 años, por algo se llama onicogrifosis infantil. También su etiología, su causa, es por trauma en la matriz de la uña, por sucesivos traumas. Generalmente, cuando están en forma de fetito, en la guatita de la mamá, ahí se producen golpes y ahí se produce, digamos, el trauma en la matriz. Ahora, la gran diferencia, y eso me da la impresión de que era el objeto de la pregunta en su examen, es que estas son las únicas que no son concomitantes con hongos. O sea, son la misma característica de la onicogrifosis normal, pero se llaman onicogrifosis infantil porque afectan a los pequeños, a los bebés, y la diferencia es que son ausentes de micosis, de hongo, ¿cierto? Eso es. Bien, podocrónico, como siempre aquí presente con ustedes, tratando de manejar un poco más el asunto de iluminación, evitando los brillos, estamos avanzando, tratando de editar bien. Pero para eso estamos, esperemos que les sirva. Cualquier duda me escriben, si la hacemos mal nos dicen también para irlo corrigiendo, y desearle un feliz Día del Podólogo y ojalá que sean miles más. Chao.